Orá, tu casa en Israel. Bueno, vamos a terminar el día de hoy Shmona Prakim del Rambam. Después de un largo recorrido por su texto, para algunas no tan largo, tuvimos el privilegio de leer y escuchar las palabras del Rambam que nos fueron orientando sobre muchos temas, donde básicamente hizo un análisis de lo que es el ser humano, de lo que es su cuerpo y alma, lo que es su alma, lo que es un alma sana, lo que es un alma enferma, lo que son las midot y las cualidades de cada uno de nosotros y qué tenemos que hacer con ellas. Y hablábamos en los últimos 2 encuentros sobre el gran tema del libre albedrío, la posibilidad del ser humano que tiene constantemente de elegir qué quiere hacer de su vida. Llegamos a este mundo y Hashem nos da un enorme potencial y somos nosotros los que constantemente vamos decidiendo qué queremos ser, más que hacer, qué queremos ser en este mundo. Y dije este final de qué queremos ser más que hacer, porque dentro del tema del libre albedrío hay determinadas elecciones que cuando uno hace realmente no forman parte del concepto de Hofesh Bejirá. ¿Sí? Recién cuando llegué alguien me preguntó, ¿quiere agua? Y dije, no, un café. ¿Sí? Bueno, esas son cosas totalmente cotidianas y casi vanas, ¿no? O sea, si voy a tomar Coca, voy a tomar Pepsi. ¿Se pueden decir marcas para esta cámara? No tenemos que... No hay sponsor aquí. Realmente, si me acuesto a las 8, a las 8:15, pues no son decisiones trascendentales. Cuando hablamos del libre albedrío estamos hablando de decisiones del bien y del mal. Decisiones de elegir un camino, de elecciones realmente de decidir qué voy a hacer con mi vida. Y qué importante es que dentro del pueblo de Israel la filosofía y la postura es que todo está en tus manos. Y aún cuando dijimos Kadosh Baruj Hu está supervisando, cuidando, protegiendo y obviamente está alrededor nuestro todo el tiempo, las elecciones son nuestras. Las elecciones son nuestras. Y por lo tanto, justamente por eso, Rambam dice, por ese motivo, hay una Torah que te dicta mitzvot, hay una Torah que te establece consecuencias, recompensas, castigos, sin miedo a las palabras, ¿sí? Tú decides ir por el buen camino, te va a ir bien, eliges ir por el otro camino, te va a ir mal, a la larga o a la corta, ¿sí? Posiblemente no te des cuenta, pero en definitiva va a ser así. Y esto es así porque la decisión es tuya. Si no fuera una decisión tuya, pues no habría ningún motivo para que Hashem nos ordene cosas, ni para que Hashem sancione o recompense. Y el último encuentro tocamos el tema de los Shidduchim, donde claramente dijimos cómo la elección en definitiva está en nuestras manos. Y Kadosh Baruj Hu puede declarar que hay una pareja por ahí dando vuelta, pero la elección de si voy a tomar a esa pareja o a otra va a ser mía, como en todo. Y entonces puede ser que la persona con la que yo me case sea realmente la pareja ideal, puede ser que no. Y puede ser que aun cuando no sea la pareja ideal, sea un matrimonio maravilloso e increíble. Sí. No, como recién hablamos de que hay decisiones que, bueno, obvio no son trascendentales como Coca o Pepsi, pero ¿cuándo yo sé cuándo sí es trascendental y cuándo? Cuando hablé de trascendental me refiero a cuestiones éticas, ¿sí? Cuestiones de bien o mal, cuando tienes que elegir un camino de bien o mal, ¿sí? No, pero digo como que eso es relativo, o sea, hoy yo no sé si hacer el día o seguir viviendo en Argentina, como que ahí está mi libre albedrío. Sí, definitivamente, ahí podrías llegar a decir que no es una cuestión quizás ética, moral. Claro, por eso ¿sí? digo. Y sin embargo es una decisión trascendental. Y la decisión va a ser tuya, está en tus manos. Está en tus manos. O sea, el libre albedrío es tuyo y quizás a pesar de todo, uno si se pone a pensar, buscando nuestras mitzvot, entonces podríamos uno decir, bueno, de acuerdo a algunos jajamim, es mitzvah venir a vivir a Eretz Israel y a sentarse en Eretz Israel. Por lo tanto, estaría dentro del camino del bien y de la vida y por lo tanto sería una mitzvah que hay que cumplir y por lo tanto sí es libre albedrío total, porque ese es el camino que tengo que tomar como un yehudí. Pero definitivamente en ese sentido obviamente son decisiones fuertes, son decisiones importantes y son decisiones que van a marcar toda tu vida y que va a tener consecuencias para ti, para tus hijos, para tus nietos, sí, o sea, son cosas para pensar mucho.
Hace muchos años yo hice mi primera emigración y simplemente me fui de Buenos Aires a México, y en esa oportunidad pues uno pues piensa así cosas, ¿no? Del trabajo, de la posibilidad de una nueva propuesta en la vida. El proyecto era irnos 2 años a México y hacer Aliyá. México finalmente nos detuvo durante 23 años, y entonces por ahí también está escrito, ¿no? Que el hombre propone y Dios dispone, pero no estaría muy bien con respecto a esto, ¿no? El hombre propone y el hombre decide, y Hashem está alrededor nuestro. Y entonces, pero el tema que te quería comentar es, uno toma una decisión y de pronto, creo que en ese momento cuando la tomamos, no nos dimos cuenta que nuestros hijos se iban a quedar prácticamente sin primos, sin tíos, sin abuelos, sin familia. Y estoy hablando en una época donde todavía no había la camarita ni el WhatsApp, sino que era mucho más complicado, y entonces tiene trascendencia en las siguientes generaciones, ¿no? Entonces cualquier decisión que uno tome, hay que pensarla mucho. Definitivamente no estoy arrepentido del camino que tomamos, pero son cosas que impactan. Todo tiene consecuencias, todo, absolutamente. Increíblemente, Shalom, hace muy poquitos años, en una plática que tuve con mis sobrinos en Argentina, cuando fui de visita, de pronto ellos me dijeron: ustedes saben que porque ustedes se fueron a México, nos dejaron a nosotros sin primos. Y nunca había pensado yo en ellos. Yo siempre había pensado en mis hijos. Y de pronto ellos, porque no es una familia muy grande, ellos nos dijeron: sí, claro, nosotros nos quedamos en Buenos Aires, todo, pero ustedes se fueron. Y cuando se fueron, y eran chiquititos, o sea, sí, incluso uno de ellos ni siquiera había nacido cuando nos fuimos, pero fue una decisión de no tener primos. Entonces ahora cuando se encuentran, se quieren mucho, pero es una relación extraña porque son bastante desconocidos uno de los otros. Sí. Entonces, bueno, son decisiones que uno toma, todo tiene impacto. Entonces, Bezrat Hashem, en ese sentido, que Hashem siempre nos ilumina a tomar la decisión correcta, nos ayude a tomar la decisión correcta, no que Él tome la decisión correcta. ¿Sí? Que nos ayude, que nos ilumine, que nos haga ver, que nos haga evaluar, que nos haga pensar para siempre tomar una decisión correcta. Y en el caso de los Shidduchim, también. ¿Sí? Porque si no, definitivamente, si fuera que Hashem es el que lo decide, pues no tenemos ni que pensar, ni siquiera tendríamos que andar presentando tanto, ni esforzándonos tanto, ¿no? Hacer un poquito de esfuerzo, bueno, y ya está. ¿Conociste a alguien? Sí. Bueno, ¿y qué pasó? Nada. Bueno, ya, listo, no insistas. Sin embargo, no es así. Shalom. ¿Cómo has estado? Ya ni sabía que estabas por aquí. Bienvenida. Y entonces estamos, hace unos minutos comenté que Bezrat Hashem finalizamos hoy el texto de Shmona Prakim, y hacia allá casi el final, y luego de habernos aclarado y ratificado el tema del libre albedrío, va a tocar Rambam un último punto, que es si realmente Kadosh Baruj Hu puede llegar a quitarnos el libre albedrío en determinada situación. Si por algún motivo puede quitarnos esa posibilidad de elegir, si puede realmente presionarnos para que elijamos algo y no otra cosa. Y realmente esta pregunta, básicamente, tiene un sustento, una base, en un episodio que todos ustedes conocen, que es el episodio de Paró en Eretz Mitzrayim. En el caso del faraón en Egipto, todos conocemos muy bien la historia. Hashem manda a Moshe y de antemano le advierte que el faraón no los va a dejar salir. De antemano le advierte: el faraón, tú vas a ir, les vas a decir tal cosa, pero no te va a dejar salir. E incluso dice: y eso me va a servir para poder mostrar todas mis manifestaciones, todo mi poder, todos mis milagros, es decir, poder ir enviando una a otra las distintas plagas que quiere enviar. Uno podría decir: ¿y dónde está el libre albedrío del faraón? Ya de antemano no tiene libre albedrío, ya de antemano le estás diciendo a Moshe: él no va a dejarte salir. Y en ese sentido explica nuestro Jajamim que hay que leer muy bien la Torá. Y en la Torá está claramente escrita dos formas, de una manera diferente, con dos expresiones diferentes, qué es lo que le ocurre al faraón. Y cuando uno lo lee, va a encontrar lo siguiente: en las primeras 5 plagas,
claramente está escrito cómo el faraón, después de ver lo que está pasando, ¿sí? y de superar una plaga, o antes de la primera, ¿sí? Antes de la primera, después de la primera, después de la segunda, después de la tercera, después de la cuarta, claramente está dicho cómo el faraón endurece su corazón y no deja salir al pueblo de Israel. Él endurece su corazón y no deja salir al pueblo de Israel. A partir de la sexta está escrito, y Hashem endurece el corazón del faraón y este no deja salir al pueblo de Israel. Y entonces uno diría, ¿esto qué significa? Que en las primeras 5 plagas es el propio faraón el que tomó la decisión, y a partir de la sexta, Kadosh Baruj Hu ya le endureció su corazón y por lo tanto ya no tuvo opción más que no dejar salir al pueblo de Israel. ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Sí? Ok. Sé que al faraón no lo queremos mucho. No es nuestro ídolo. ¿Sí? Bijlal no. Sin embargo, es un ser humano. Y es un ser humano con las características que estamos hablando aquí. Fíjense que Rambam, si bien obviamente habló de mitzvot del pueblo de Israel, cuando se refiere aquí, no habla del Yehudí específicamente, sino habla del Adam, del ser humano. Hashem creó al hombre con el libre albedrío. ¿Qué pasa con el faraón? ¿Realmente es, entre comillas, correcto que Kadosh Baruj Hu le quite el libre albedrío? ¿Realmente se lo quitó? ¿Realmente existe la posibilidad de que en alguna oportunidad Kadosh Baruj Hu nos quite esta posibilidad de poder elegir? Y si es así, ¿por qué? Hasta ahora habíamos dicho que éramos libres, ¿no?, en este mundo, y no estábamos sometidos en ese sentido estricto a la voluntad de Hashem. Hashem quiere que cumplamos su voluntad, si queremos, si no, pues no la hagas, y si no la haces, pues... No, pero hay veces que yo tengo abierto el campo del libre albedrío, pero no está en mis manos el resultado. Como que lo que no está en mis manos es el resultado. No sé, busco tener un hijo. Sí. También hago todo lo que tengo que hacer para tener un hijo, pero es del Shammai, si Correcto, sí. Es decir, nosotros realmente cuando tú tomas determinadas acciones y determinadas elecciones, no sabes cuál va a ser el resultado final. ¿Sí? En algunas ocasiones te sale tal como tenías previsto y a veces no en absoluto, y a veces incluso lo que tú deseabas viene por un lado totalmente diferente. ¿Sí? Pero otra pregunta tengo ahora a raíz de lo que dijo. Hay cosas que, por ejemplo, como que ya están establecidas. Yo tengo el libre albedrío, pero igual ya está establecido. No sé, por ejemplo, el día de la muerte de una persona, se tiene que morir el 15 de enero. O sea, Jen ya sabe que se va a morir ese día y cómo y no sé qué, pero la persona se muere. A ver si está bien el ejemplo. No sé, yo decido irme de vacaciones a Brasil y el avión se cae el 15 de enero. Como que yo tomé la decisión de irme a Brasil, pero igual me iba a morir el 15 de enero. Como que, ¿cuál es el libre albedrío ahí? ¿Vos no lo conocés? En el tema de la vida y la muerte está fuera totalmente de nuestras manos. Ni elegimos cuando venimos, ni elegimos cuando nos vamos. Sí. Y hablábamos en clases anteriores que incluso cuando venimos es Hashem que determina muchas cosas. Dónde venimos, en qué familia venimos, si vamos a nacer sanos, si vamos a nacer enfermos, sí, muchas cosas. Y establece el escenario donde nos vamos a morir, donde vamos a vivir. Y posteriormente hay un momento en el que nos vamos a ir de este mundo. En ese sentido, nosotros no conocemos cuál va a ser el día de nuestra muerte. Nosotros vamos viviendo, hasta ese momento tenemos el libre albedrío total, y en un momento dado Hashem simplemente toma nuestra neshama y se va, y nos vamos. Cuando tú decides tomar un avión o no tomar un avión, pues es definitivamente una decisión tuya. Y si Kadosh Baruj Hu había considerado que correspondía que en ese día te fueras, pero no solamente que en ese día te fueras, sino que te fueras de esa manera, pues obviamente todo iba a tender para que te subas a ese avión o que el avión caiga encima tuyo. No, la decisión. Kadosh Baruj Hu va de alguna manera hay determinadas cosas que nos van a tener que llegar, tanto de Brajá como de Onesh, y Hashem tiene muchas formas de hacer las cosas. Hay un principio que lo plantea el profeta Yeshayahu. Dice: Machshevotai lo machshevoteichem, maasai lo maasaichem. Dice: mis pensamientos no son los de ustedes y mis actos no son los de ustedes, no son como los de ustedes, ni mis pensamientos ni mis acciones. Por lo tanto, nosotros muchas veces tratamos de entender los caminos de Hashem con nuestra forma de pensar. ¿Sí? Entonces pensamos con la lógica humana tratar de entender a Kadosh Baruj Hu. Y más de una vez queremos contestar preguntas divinas, en mayúsculas, de Hashem, preguntas de Dios,
con un razonamiento humano. Sí. Y entonces, ¿por qué pasó tal cosa y por qué pasó tal otra? Y no entendemos. Y entonces, como no entendemos, a veces nos podemos llegar a renegar de Hashem, podemos llegar a conclusiones totalmente absurdas e ilógicas, o podemos simplemente decir, ¿sabes qué? Es Hashem, ¿qué quieres entender? Y qué importante es saber aprender muchas veces a callarse y decir, hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que están más allá de mí. Y con temor a Hashem y con amor a Hashem, saber que hay cosas que están más allá de mí. Sin embargo, el tema del libre albedrío lo vamos manejando. Y la decisión de subirte o no al avión va a ser de cada uno de nosotros. Si por algún motivo te correspondía, vuelvo a insistir, correspondía que el último día sea en ese avión y que te sea de esa manera, tú elegiste subir al avión. Y cómo hubiera sucedido si no, pues Hashem sabe. Y quizás el avión, entonces, en vez de que tú estés adentro del avión, el avión hubiera venido directo a tu casa y se hubiera caído justo encima de tu casa. Si era que realmente tenías que estar involucrada en el accidente del avión. Sí, hay personas que de pronto uno ve como que estás manejando en la carretera y de pronto bajó un avión de emergencia en la autopista. Sí, en todos los países ha sucedido una situación así y arrasa con un montón de coches que están ahí, y de pronto puede suceder que los del avión se salvaron y el que venía manejando tranquilito se fue. Y entonces si por algún motivo entonces te toca que tiene que ser de esa manera, o aquel que estaba tranquilamente trabajando en una oficina y se le vino el avión y trabajaba en las Torres Gemelas, ¿no? Y entonces uno dice, ¿qué hace un avión en la Torre Gemela? Te llega. Yo hace unos años tuve una situación y la conté en algunas ocasiones, pero no voy a contar toda la anécdota, que es largo, donde de pronto llego al aeropuerto y no puedo viajar por un problema, y hago cambio de pasajes y no puedo viajar, ¿sí? Y entonces ya eran 2 veces en el mismo. Nunca en mi vida había tenido ningún problema para viajar, sí, salvo algún retraso, pero nunca un tema de que no podía viajar, y las cosas habían sido así muy raras, de que me roban el pasaporte y toda una historia. Entonces no viajo y al día siguiente ya tengo todo arreglado y no viajo porque ahora me falta otro papel. Y entonces yo en ese momento decía, bueno, ¿será acaso esto una señal del Shamaim que mejor me vuelva a mi casa y me quede tranquilo y no insista en viajar? Y insistí y viajé, y Baruch Hashem, no pasó nada. Sí, pero internamente uno empieza a tener ese tipo de cosas, ¿no? Está escrito que si algo se te repite 3 veces empieza a tenerle atención. Y en realidad, en mi caso habían sido 2, entonces todavía no había sido la tercera. Pero sí lo estaba pensando. Más aún, con el primer vuelo que no pude viajar y que regresé a mi casa, recuerdo que lo primero que hice fue encender una veladora. Y le pedí a Kadosh Baruj Hu, por el Zehut de Rabbi Meir Baalanes, le pedí a Kadosh Baruj Hu que por favor el vuelo al que no subí llegue bien, porque realmente dije, no quiero ser uno de esos anécdotas o sipurim que después se cuenten del rabino que se salvó de no subir al vuelo, y entonces especialmente, tenía una angustia, ¿sí? No por mí, por el avión. Y dije, bueno, ¿por qué? ¿Qué me pasó a mí? Entonces fui especialmente, y Baruch Hashem todo estuvo bien. Ahora fue porque prendí las velas, no sé, Hashem sabe, Hashem maneja absolutamente todo. Y el día del nacimiento y el día del fallecimiento no está en nuestras manos, está totalmente fuera de nosotros. Pero simplemente en el marco entre vida y muerte vamos eligiendo todos. Y sí, el tema que recién decía, seamos humildes en tratar de entender a Kadosh Baruj Hu. Sepamos que su forma de hacer las cosas, su forma de pensar es tan diferente a la nuestra. Y entonces, de vez en cuando decir, bueno, Hashem sabe. Cuando decimos esa frase, Hashem sabe, no es simplemente resignarnos a que yo no sé, sino saber que, bueno, Hashem sabe más, ¿sí? Cuando uno va con un doctor, una eminencia, y de pronto nos dice, mira, hay que cortar la pierna. Bueno, el doctor sabe, por algo estudió y por algo llegó a eso, sabe más que yo. Y yo puedo decirle, no me la voy a cortar nada. Bueno, haz lo que quieras, ¿sí? Pero Hashem sabe por qué. El doctor sabe por qué dice lo que dice. Hashem sabe mucho más que nosotros. Cuando Hashem nos ordena tantas mitzvot y algunas de ellas no entendemos nada, ¿sí? ¿Cuál es la lógica de una mitzvah? ¿Sí? Nada. Y aunque tratemos de entenderla, no entendemos nada. Nos ordena que la tierra descanse 1 año. Y no nos dice la Torah por qué.
Shemitah, que la tierra descanse. Y ahí van a venir jajamín de todos los tiempos, algunos a tratar de buscarles un sentido, ¿sí? Y de diferentes explicaciones. Y uno va a decir que es para que la tierra descanse y tenga entonces más fuerza, o sea, que se pueda recuperar la tierra durante un año y que los nutrientes los vuelva a recuperar, de tal manera que cuando empieces a sembrar en el 8º año, entonces la tierra pueda producir más, etcétera, etcétera. Ok. Y hoy en día que puedo poner abonos y nutrientes simplemente de manera física, o sea, voy y lo pongo, que entonces ya no cumplo Shemitah, ¿qué hago? Tengo que cumplir igual. Entonces no es por los nutrientes. Entonces me queda claro que por ahí no va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente la tierra va a producir igual. Y puede ser hasta que produzca más, con lo que si yo voy con las bolsas especiales de nutrientes y abonos, puede ser que la tierra pueda producir más que lo que hubiese producido simplemente con dejarla descansar un año. Entonces por ahí no va. Y después entonces otros jajamim nos van a decir, bueno, en realidad lo que quiere la Torá es que seas piadoso y que seas clemente, porque el hecho de que tú el 7º año vas a dejar la tierra sin trabajar y todo lo que crezca sea para el pobre, el huérfano, el necesitado, eso te va a ir enseñando a que tienes que aprender a ayudar al otro. Está bien. Es lindo la idea. ¿Sí se entendió la idea? Sí. Es linda, es noble, pero realmente ¿cuántas mitzvot nos enseñan lo mismo? ¿Cuántas mitzvot buscan que realmente seamos comprensivos y pensemos en el pobre, la viuda, el huérfano? ¿Hacía falta esta otra mitzvah más para enseñarnos? Pues no sé si va por ahí. No sé si va por ahí. Y quizás viene otro jajamim y nos va a decir, en realidad el objetivo es que sepas que la tierra no te pertenece y que la tierra es de Kadosh Baruj Hu. Y entonces vuelve a recordar quién eres tú y quién es Hashem. Está bien. En definitiva, cuando uno va viendo las explicaciones, se va dando cuenta cómo los sabios del pueblo de Israel van a tratar de dar grandes ideas e importantes ideas alrededor de una mitzvah. Pero en definitiva, hacia el final, uno llega a la conclusión de que no entiendo la mitzvah. Y no sé por qué. Y por qué en definitiva Shemitah es solamente en Israel. ¿Sí? Porque en definitiva, bueno, ¿y por qué la tierra de todo el mundo no tiene que descansar el 7º año? ¿Sí? Solamente esta tierra tiene que descansar. Entonces tendrá que ver algo específico con Israel, con la santidad de Israel, y no entendemos. Lo único que sí sabemos es que hay que cumplirla. Y alguien va a decir que el incumplimiento de esta mitzvah va a producir el exilio del pueblo de Israel. Que si tú no cuidas el año sabático, Hashem te va a echar a patadas de esta tierra. Y traen la base en los 70 años que estuvimos en Babilonia. Porque 70 años que estuvimos en Babilonia van a equipararse a los 70 años de Shemitah que vivimos en la tierra de Israel, ¿sí? Y que aparentemente no cumplimos, por lo que dicen nuestros textos, no cumplimos con Shemitah. Y entonces Hashem dijo, no dejaste que la tierra descanse 70 años, ahora voy a hacer lo mío y va a descansar 70 años seguiditos. Todo esto es muy impresionante. Todo lo que vamos a leer, todos los peirushim que uno va leyendo. Pero en definitiva hay que llegar a un último renglón donde uno puede decir, hay cosas que igual están fuera de mi comprensión y no entiendo. ¿Sí? ¿Cómo quieres llegar a entender a Kadosh Baruj Hu? A pesar de todo, a través del acercamiento y el estudio, la profundización y el cumplimiento, hay cosas que uno empieza a entender más. Empieza a entender más. Más que otros que no hicieron ese camino. Pero poder llegar a comprender la totalidad, quizás solamente algunos pocos selectos. En una oportunidad leímos también en uno de los capítulos cómo todos tenemos velos para tratar de entender a Hashem. Hay muchos velos que nos separan, ¿se acuerdan esa parte? ¿Sí? Y bueno, podemos ir quitando velos, pero hasta Moshe Rabenu, que llegó a la máxima comprensión, tenía un velo. ¿Y el velo cuál era? ¿Se acuerdan cuál era? No le veía la cara. No, por no verle la cara, porque Hashem no tiene cara. ¿Cuál era su barrera? Que Sabá tenía cuerpo. Que tenía cuerpo. ¿Y qué significa eso? Eres ser humano. Mientras seas un ser humano y seas un cuerpo, hay cosas que no vas a entender. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos todo el tema de la espiritualidad, de la Neshama, de que nos vamos al Shamayim, del Gan Eden, del Olam Haba, ¿qué entienden? Bemet, ¿entienden algo? Lo anotamos, yo lo enseño, el otro lo explica, pero no sabemos lo que es una vida sin cuerpo. O sea, toda nuestra vida, que estamos aquí limitados, por lo menos durante este tiempo, estamos metidos adentro de un cuerpo. Entonces no nos imaginamos lo que puede ser una vida
sin el cuerpo. Me voy a encontrar con mi abuela. ¿Qué significa me voy a encontrar con mi abuela? Obviamente no la voy a ver, porque no voy a tener ojos. Y mi abuela no va a tener cuerpo. ¿Cómo la voy a reconocer? ¿Qué es lo que voy a reconocer? ¿Cómo voy a percibir que ese ente es mi abuela? No tengo la menor idea. Pero los textos me dicen, ¿sí? Cuando falleces te están esperando tus seres queridos y te... ¿Cómo es? Y claro, ¿cómo lo imaginamos? Con cuerpo. Un cuerpo así medio nubecita, ¿sí? Pero lo imaginamos con cuerpo. No tenemos otra forma de imaginarlo. ¿Sí? A lo sumo lo imaginamos más brilloso, ¿sí? Vestidos de blanco, ¿sí? Pero no podemos imaginar algo diferente. ¿Por qué? Porque estás dentro de un cuerpo, estás limitado. Y entonces si ni siquiera puedes entender lo que es una Neshama, ¿cómo quieres entender lo que es Kadosh Baruj Hu? ¿La Torah dice eso de los seres queridos? No. Ah, Torah Shevistav no dice nada. Pero el Zohar sí lo trae, y muchos Jajamim lo traen, y muchas historias de muchos, tanto dentro del pueblo de Israel como fuera del pueblo de Israel, sí lo traen. Incluso hay muchas personas que les sucede lo muy próximo al momento de la muerte, que ven a sus seres queridos, que ven, incluso empiezan a decir cosas y no, muy loco no, está escrito que sí sucede, y que incluso les pueden llegar hasta dar mucha tranquilidad a una persona, y la gente habla con una naturalidad sobre las personas que los están visitando al final, que es fuerte, es muy fuerte para los que están alrededor y escuchan a una persona que ya le falta quizás poco para irse, que empieza a hablar de estos temas. Ok, volvamos al tema del libre albedrío del faraón. Las 5 primeras plagas, dice Kadosh Baruj Hu, dice la Torah, que el faraón endurece su corazón, y a partir de la 6ª, Hashem endurece el corazón del faraón. Y entonces de por ahí dicen muchos de nuestros Jajamim que realmente Hashem le está quitando el libre albedrío. Dice Rambam, primero, y siguiendo la idea de que hay caminos de Hashem que no entendemos, Kadosh Baruj Hu de pronto puede tomar una decisión que está fuera de nuestra comprensión, para que no podamos cumplir determinada mitzvah. Por ejemplo, quizás tenga un accidente, Hasbe Shalom, y pierda mis brazos. Y en el momento de perder mis brazos, no voy a poder cumplir con la mitzvah de ponerme tefilim en el brazo, aunque quiera. Bueno, quizás no sé, buscando algún tipo de trasplante de brazo, no sé. Pero en principio ya no tengo esa posibilidad. De pronto me quedo, no sé, sordo, y hay que decir una brajá si escuchas un trueno. Y bueno, ya no lo escucho, entonces ya no voy a decir la brajá. Y no sé por qué Hashem tomó una decisión así. No sé por qué Hashem de pronto me impide poder cumplir una determinada mitzvah. Hay una mitzvah maravillosa que es hacerles a un hijo el Brit Milá. ¿Y si no tengo hijo varón? No voy a poder cumplir la mitzvah. No la voy a poder cumplir. Punto. Pidyon Aben. Para poder hacer el Pidyon Aben, el rescate del hijo primogénito, tengo que tener como primogénito, como primer hijo, un varón. Segundo, no puedo ser ni Cohen ni Leví. Tercero, ese bebé tiene que haber nacido de un parto natural, ¿sí? No pudo haber antes ningún tipo de aborto, ningún tipo de embarazo previo. Es el primer hijo que nace de manera natural a través de la manera más simple que tiene que nacer un bebé. No cesárea, no abortos, nada. Un bebé primogénito naciendo como tiene que nacer. Peter Regem, así está escrito. Mejor Peter Regem, el primero que abre el vientre materno. Es decir, que si mi primer hijo es una niña, ya no pude. Si soy Cohen, no voy a poder. Si mi señora quedó embarazada y perdió un bebé antes de él, no voy a poder. Muchos motivos. En realidad, ¿a cuántos han ido a ceremonias de Brit Milá? Sí. ¿Se acuerdan cuántas? ¿Varias? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Pidyon Aben? 2. Sí.
más o menos que Brit. No, muchas menos. Muchas menos. Incluso siendo Rav, les puedo decir, Brit Milá, no tengo la menor idea, no me acuerdo cuántos he ido. Pidyon Aben, contados con los dedos de la mano. Contados con los dedos de la mano. Se tiene que dar toda una serie de características, de condiciones para que haya un Pidyon Aben, que realmente son pocos. Y entonces, Hashem ordenó que cumpla Pidyon Aben. No puedes. No sé por qué. No sé por qué alguien tiene el zehut de poder hacerlo y otros no. Hay quien va a tener el zehut de poder cumplir con la mitzvah de Prurbu y otros no. Sí, el de multiplicarse. Y hay algunos que no lo van a poder hacer en toda su vida. Y no sé por qué. Es decir, nos va a decir Rambam que hay determinadas mitzvot que Hashem sabe por qué determinada persona no la va a poder cumplir. Y llegado el caso, Hashem sabe por qué puede decidir que el faraón en determinado momento no pueda hacer teshuvah. Porque el tema de que no tiene libre albedrío significa que no tiene derecho a hacer teshuvah, a arrepentirse y dejar salir al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, llegado el caso, dice Rambam, en determinado momento Hashem puede decidir quitarle a una persona la posibilidad de hacer teshuvah, y en ese sentido, entonces, bueno, parecería que el libre albedrío se nos queda limitado. También está establecido que de alguna manera es un castigo al mal uso del libre albedrío, porque si tienes la posibilidad de optar y optar de una manera adecuada y tercamente optas equivocadamente, bueno, Hashem con todo su gran poder puede decidir que va a haber un cambio y entonces puede haber una sanción que justamente, entre comillas, pierdes ese libre Pero albedrío. uno no sabe, nosotros no sabemos en este mundo. No, nosotros no quién tiene la sabemos. posibilidad de- Nosotros no lo sabemos. O sea, yo no sé si el faraón se dio cuenta en qué momento dejó él de tomar la decisión, ¿sí? Claro. de endurecer, o desde que le vino. Claro. Sin embargo, hay una explicación totalmente diferente, justamente con respecto al tema del faraón, que es muy interesante. Y la explicación dice que cuando Hashem le endurece el corazón al faraón, a partir de la sexta, lo hace para que el faraón no pierda el libre albedrío. Dice exactamente lo contrario, una explicación, y es muy interesante. Dice así: el faraón vio la primera plaga y vio los destrozos, y sin embargo endureció su corazón y no los dejó salir. Y va la segunda, y va la tercera, y obviamente cuando uno va viendo cómo las cosas en Egipto se van complicando cada vez más, cómo realmente van creciendo, ¿sí? O sea, no es que todas eran exactamente igual, cómo empieza la presión en el pueblo, ¿sí? Como primero los mismos magos y los sabios de Egipto le van diciendo al faraón: esto ya no es naturaleza, sino que ya es mano poderosa. Cuando los magos trataban de repetir la plaga, no la podían quitar al principio y ya luego ni siquiera podían hacer absolutamente nada. El pueblo, los ministros primero en el gobierno ya le empiezan a decir al faraón: ya, déjalos ir, ya nos está haciendo muchos destrozos. La gente empieza a clamar, el faraón empieza a tener cada vez más presión. Hay una plaga que nos dice cómo fue el orden de Tzahadash, Dan Tzfardea Kinim. ¿Cómo estoy? De Tzahadash Arov. ¿Por qué se me fue? Dam, Tzfardea, Kinim, Tzahadash, Arov, Deber. Pero cómo se me fue ahora, qué increíble. ¿Cuántas veces lo digo? De Tzach, Adash, Shin. En los Shin. A Hoshek viene la novena. Viene antes No me acuerdo. Barad, Arbe, Hoshek. Viene Barad, Arbe, Hoshek. Ahí era donde me quería ir. Viene el granizo, viene la langosta, después viene la oscuridad. Y cuando viene la langosta después del granizo, dice claramente que Hashem manda esa langosta que va a terminar de desolar todo aquello que el granizo dejó. Es decir, si todavía del granizo sobrevivió algo de la vegetación, viene la langosta y va a acabar con lo anterior. Y esa idea es cómo todo el tiempo se va complicando más
y más, y más. Va en crecimiento todo el sufrimiento del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto. Y entonces, dicen los Jajamim, la lógica hubiera sido que en ese desarrollo hubiera habido un momento en el que el faraón hubiera dicho, ya, basta, en serio, se acabó. Quizás en la sexta, quizás en la séptima, ¿sí? La lógica hubiera sido simplemente por lo que ve, ¿sí? Por lo que ve, por lo que se está presentando en el país, la lógica hubiera sido que de manera natural diga, ya, pueblo de Israel, váyanse, ¿sí? Ya, estuve terco varias veces, pero ya me di cuenta, no funciona. Y entonces dicen, Jajamim, Hashem le endurece el corazón. ¿Para qué? Para que tenga libre albedrío y que sea él el que decida si los deja salir y no, y que no sea la lógica, que no sea simplemente lo que está viendo, sino que realmente sea él el que decide por sí mismo se van o no se van, y no por lo que está mirando. Porque de alguna manera uno puede sentir que el libre albedrío se limita justamente cuando está viendo las cosas. ¿Sí? Es lo que les estaba diciendo recién del ejemplo del avión. Quizás si hubiera tenido una tercera vez que me pasaba algo con el avión que no iba, entonces yo decía, no sabes que ya no voy. Y entonces en definitiva yo decidí o no decidí, como que se me quedó alterado mi libre albedrío. Simplemente estoy decidiendo por las cosas que están pasando. Sí. Y entonces explican este asunto del faraón exactamente al revés. Que Hashem le endurece el corazón no para quitarle el libre albedrío, sino para que lo siga teniendo. Para que lo siga teniendo, ¿sí? Y pueda decidir él. Y decidir él por él. Y no decidir él por lo que estoy viendo, ya no me queda otra. Si no te queda otra, es como que no tienes libre albedrío. Entonces sí tienes otra. Puedes seguir siendo terco. Puedes seguir siendo una persona que quiere hacer sufrir a su pueblo y no le importa nada. Puedes seguir haciéndolo. Y entonces, en ese sentido, hay sabios que dicen, nunca te va a quitar Hashem el libre albedrío. Jamás. Ni siquiera el faraón se lo quitó. Y entonces, a pesar de eso, hay un mahloket, hay una discusión. Y en algunos van a decir, puede ser que te lo limite, y no entendemos, así como de pronto lo que les decía, por algún motivo Hashem no te permite, igual no te enteras, Hashem no te permite poder cumplir una mitzvah. Hay quien dice que en definitiva, eso es una sanción tuya por no haber hecho un uso adecuado de tu libre albedrío. Hay un motivo más, porque el cual a veces, y eso no lo dice Rambam, pero se los quiero agregar, donde el libre albedrío realmente no lo usamos de una manera adecuada. Y el tema está relacionado con la ignorancia. Hoy en día en el pueblo de Israel, y la verdad que no me gusta hablar mal de nuestro pueblo, pero hay cosas que tenemos que saber, ¿no? O sea, no debemos acusar ante Kadosh Baruj Hu al pueblo de Israel. Pero dado que todavía no llegamos al Shiva Asar Betamuz, entonces todavía me voy a atrever a decir algo. Muchas veces se habla que en el pueblo de Israel hay mucha asimilación. Sí. Y entonces la asimilación provoca mucho casamiento mixto, etcétera, etcétera. Hay muchos pensadores del pueblo de Israel y Rabanim que dicen que el concepto que estamos utilizando es equivocado. Es equivocado. Y que en el pueblo de Israel hoy no hay asimilación, sino lo que hoy hay se llama ignorancia, se llama borut. Borut es que eres un burro, parece, quizás están relacionadas las palabras por ahí. Una maaretz, eres un burro, eres una persona que no sabe. Y si uno se pone a pensar en la gran mayoría de aquellos que quizás podamos llegar a conocer de nuestros hermanos, que no cumplen mitzvot, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de ellos no sabe, no estudió, no le interesó estudiar o no pudo estudiar, y por no saber, no cumple. ¿Sí? Por no saber, no cumple. Quiero decir que saber no significa haber ido a una escuela judía, porque sabemos que muchas escuelas judías han promovido la ignorancia. Voy a contarles algo privado. Yo después de terminar mis estudios de secundaria y preparatoria, estudié 5 años en Buenos Aires, estudié 5 años en un instituto que era la Midrashá Ivrit, que dependía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y terminé, era un estudio que iba todos los días
de 8 de 8 de la mañana a 1 del mediodía, 5 horas diarias, de lunes a viernes, durante 5 años. O sea, es un estudio terciario de un nivel, ni les cuento. O sea, profesores, la gran mayoría venidos de Israel, un nivel muy, muy importante. Terminé con el título de profesor en ciencias judaicas, avalado por la Universidad de Jerusalén, sí, hebrea de Jerusalén. La verdad que para mí siempre había sido un título que, wow, ¿sí? Y sí, definitivamente me abrió muchas puertas y por eso también llegué en su momento a México, contratado como director de una escuela, etc. Cuando yo empiezo el camino de mi teshuvá, de pronto empiezo a descubrir cuántos textos, cuántos libros jamás había yo visto, ni tocado, ni abierto, y que dentro de toda mi carrera de estudio de ciencia judaica no aparecían. No aparecían. Recuerdo que una de las materias que teníamos, hoy obviamente esa materia ya debe haber desaparecido, era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía algo que ver con la biblioteca. Con la biblioteca. ¿Saben lo que es una biblioteca? Bueno, había unos lugares donde había muchos libros y nosotros íbamos, ¿sí? Nos enseñaba a conocer todos los libros que había sobre determinada área y dónde podemos encontrar información sobre cada cosa para poder realmente poder hacer un estudio, una clase, lo que sea. Era conocer, era algo increíble. ¿Saben qué libro no aparecía ahí, por ejemplo, entre todos los libros que yo tenía que poder conocer? Gemara. ¿Escucharon? Sí. No era un libro de los que yo tenía que tocar. No les quiero decir Shmona Prakim del Rambam. Pero era algo reformista. No. O sea, ¿qué te enseñaba? No era reformista. Estudiábamos Tanaj, estudiábamos tradición, estudié sobre Shabbat. En Shabbat no se trabaja, ¿sí? Obviamente Ilhot Shabbat, ni conocía yo el concepto de Ilhot Shabbat. Yo sabía que no se trabaja, no se prende la luz. Eso es lo que nos enseñaban. Nos enseñaban, yo me acuerdo una frase muy linda en Yiddish, me la habían enseñado cuando era chiquito. Frume Iden Geyen in Shul in Shabbos. Judíos religiosos van al Beit Knesset en Shabbat. La frase dice judíos religiosos. No judíos. No, ¿sí? Es decir, tú no, tú quédate tranquilo. Eso es un asunto que le toca a determinado grupo, tú no. Obviamente no había nada de... Estudiábamos Torah y no estudiábamos Torah, leíamos un relato. ¿Sí? Era casi Harry Potter versión Torah. Entonces sí, había unos relatos preciosos, sí, había unas historias, y Abraham y Sara, qué lindos que eran, nada más. Era me acuerdo que la primera vez que... Yo ahora cuando miro retrospectivamente veo cuántas cosas estaba ahí, la Neshama mía para hacer Teshuvah desde hacía mucho tiempo. Cuando empecé a hacer Moré, en Kitaz Zain, en 7º grado de primaria, que era el último año el último año de la primaria, y es el año donde los niños empiezan a hacer bar y bat mitzvah, ¿sí? Es la edad de los 12, 13 años, hacíamos una fiesta de fin de año que se llamaba la fiesta de Bnei Mitzvah. Pero era una obra de teatro, o sea, no era una ceremonia religiosa, era una obra de teatro. Y entonces era una obra que tenía 13 actos, y cada acto estaba dedicada a otro área del pueblo de Israel. El heroísmo del pueblo de Israel, las tradiciones del pueblo de Israel, un personaje de la Torah, sí, distintas cosas. Y había uno de los actos que era Shabbat. Entonces se veía a una niña prendiendo velas, haciendo así. Bueno, estamos todo organizando, todo, y se establece la fecha para hacer la obra para los padres. ¿Cuándo? Viernes a la noche. Viernes a la noche vamos a hacer la fiesta de Bnei Mitzvah. ¿Sí? De Bnei Mitzvah, vamos a hacer en la noche, en el teatro, o sea que todos los padres van a venir obviamente viajando, y en el teatro, prendiendo luces, apagando luces, fotógrafo, y prendiendo fuego, ¿sí? Prendiendo las velas de Shabbat, ¿sí? A las 9:30. Quiero decirles que esto que ustedes están carcajeándose
nadie le llamaba la atención lo que estaba hablando, lo que ahí estábamos Y hoy decidiendo. sigue así, ¿eh? Y en definitiva, Sí, porque- esa era, además, era una tradición de la escuela de muchos años, que consideraban que realmente el viernes a la noche era el mejor día, porque el sábado a la noche la gente quiere salir a pasear, y el viernes a la noche, bueno, es un buen día. En un momento dado, cuando ya estábamos ya estaba todo arreglado. Yo me acerqué a la directora general, y ojo, yo en ese momento no cuidaba Shabbat. También está dicho que tampoco uno tiene que hablar mal de sí mismo, pero bueno, tengo que recordar, en aquellos años yo no cuidaba Shabbat. Ya hace un rato, ¿eh? Y entonces me acerco con la directora general y le digo, la verdad es que una de las cosas que yo siempre aprendí en educación es que hay que ser coherentes. ¿No estamos siendo muy incoherentes con lo que estamos haciendo? Me dice, ¿de qué me hablas? Digo, hacer una fiesta hablando de mitzvot, imponiendo un cuadro de Shabbat, y hacer una fiesta donde lo único que vamos a mostrar es cómo no cuidamos Shabbat y cómo profanamos Shabbat, ¿no es incoherente? ¿No hay otro día en la semana para poder hacerla? Y ella se quedó pensando. Y yo todavía no entendía bien lo que le estaba diciendo. Porque obviamente el viernes a la noche ese, en vez de hacer yo la fiesta iba a hacer otra cosa. No era que iba a empezar a cuidar Shabbat, ¿sí? Posiblemente me quedaba en mi casa mirando la tele. Yo todavía iba por el lado educativo, ¿sí? Si no era una incoherencia que estemos haciendo una cosa así. Enseñar Shabbat y mostrar lo que es Shabbat, haciendo todo lo contrario. Y bueno, anulamos, ¿sí? Se cambió el día, finalmente lo logramos y fue muy difícil, ¿eh? Se quejaron los maestros, se quejaron los alumnos, se quejaron los padres, se quejaron todos, pero desde entonces se cambió el día. Y no me acuerdo qué día pasó, no importa. ¿Por qué les dije esto? ¿En dónde andaba? ¡Ay! Estoy ando mal de mi memoria. ¿Dónde andaba? ¿Nada? Escuchan mis historias y nos vamos todos y nos perdemos. No, estábamos en los libros. El dicho Yiddish. Claro. Que Que la les judío, ignorancia. pero no. Estaba hablando de la ignorancia. Gracias. Tú preguntabas a qué escuela fue, ¿no? O sea, ¿dónde estudió? ¿No? ¿Qué institución era? Si era reformista. Una institución de estudios judaicos. Como muchas escuelas, instituciones, donde el judaísmo es cultura. Sí. Es cultura. Entonces aprendes hebreo, porque es muy importante aprender hebreo, entonces te la pasas 15 años aprendiendo hebreo y te das cuenta que nunca lo aprendiste, ¿sí? Y es muy frustrante para muchos realmente, ¿sí? En muchas oportunidades yo decía en las escuelas, ¿y si en vez de 15 años que les enseñen hibrid, enseñamos otras cosas, en serio, fuerte, y los llevamos 2 meses a Israel a un ulpan, a que aprendan durante 2 meses intensivo hibrid? Yo creo que va a tener mejor hibrid y además van a saber mucho más. Pero bueno, en esas instituciones van muchos de nuestros hermanos, muchos de nuestros chicos. Y muchos otros ni siquiera van a esas instituciones. Y en el pueblo de Israel tenemos hoy una cosa terrible que es ignorancia brutal del judaísmo. Ignorancia brutal. Sí, préstenme atención, por favor. Tenemos una gran ignorancia. Y esa ignorancia limita el libre albedrío. Lo limita. Sí, obvio. Porque si yo no sé, no puedo elegir. Opción, No elijo. Entonces nosotros vamos a escuchar a muchos Yehudim que de pronto dicen, no, yo no cumplo Shabbat. Y uno le pregunta, ¿y por qué? No, porque no. O sea, Shabbat no se puede hacer nada. Shabbat es feo, Shabbat es... Y entonces uno a veces les acerca y les dice, pero tú sabes lo que es Shabbat. ¿Tú sabes lo que es Shabbat? Me dice, claro que sé lo que es Shabbat. Shabbat no se trabaja, Shabbat no se prende la luz, no puedes andar en coche. ¿Alguna vez estudiaste lo que es Shabbat? Estudiar. ¿Sí? Sentarse a estudiar las halajot. Entender las halajot. Porque tan fácil es decir con respecto a Shabbat, pero esto Shabbat era para otra época, hoy en día... Ya, no, por favor, qué locos que no pueden cortar un papel en el baño, por favor. La gente empieza a hablar así. ¿Estudiaste? Porque si no estudias, no tienes derecho a opinar. Y estás opinando desde el lado de la ignorancia. Al ser humano le encanta hablar y le encanta opinar. Todos hablamos, ¿no?
Todos hablamos todo el tiempo, de cualquier cosa, de política hablamos. No entendemos nada, pero todo el tiempo opinamos y hablamos. Opinamos de economía, opinamos de eso. ¿Quién eres tú para hablar de tantas cosas? Pero yendo a nuestro tema, ¿quién eres tú para hablar de judaísmo? ¿Quieres hablar de judaísmo? Estudia. Luego de estudiar y saber, vas a hacer uso de tu libre albedrío. Y vas a poder decidir si cumples o no. Llegado el caso de aquel que quiere cumplir después de saber. Sabemos que igualmente uno tiene que cumplir simplemente porque Hashem ordenó. Pero si no es tu caso, estudia. Y aún estudiando puede ser que alguien diga, ya mira, sí sé lo que es Shabbat. Estuve 2 años en una yeshiva y estudié todo. No es para mí. No quiero. Quizás algún día. Ahí estás haciendo uso de tu libre albedrío. Ahí sí. En mi casa se cuidaba Shabbat. Yo vi lo que es Shabbat. A mí no me vengan a contar lo que es Shabbat. Yo lo vi y a mí no me gusta. ¿Sí? Yo conozco. ¿Sí? Hay 39 melajot que no se pueden hacer. Bla, 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 bla. Te la voy a decir toda. Me la sé. Ok. Ahí haces uso del libre albedrío. Pero si no sabes, no estás eligiendo nada. Tengo un hijo, mi primogénito, y abomina que siempre cuente esta historia. Y ya le dije que está en 1000 cassettes, en 1000 videos. Y la historia, sí, no, mis hijos dicen, me estás incinerando siempre, pero bueno, les gusta. Después ellos miran y dicen, ya, te escuché, me van diciendo. Dice, mi hijo grande no come verduras. No come verduras, es anti-vegetariano más o menos. No come verduras. Y entonces, bueno, siempre durante toda la vida le dijimos, ¿cómo prueba? Cómeme aquello, cómemelo. No hay caso. Siempre, en este momento siempre le dijimos, el día que te cases vas a empezar a comer. Si tu mujer come verduras, vas a ver cómo vas a comer verduras, pues si no te vas a quedar con hambre. Y entonces, y además también le dijimos, seguro que te vas a casar con una vegetariana. Pero mío, vamos a dejarlo. Pero yo me acuerdo, cada vez que mi señora prepara una comida donde hay batata, camote, papa dulce, ¿sí? No sé cómo se dirá en cada país, ¿sí? Que es tan dulce, no es verdura, es un tubérculo, ¿no? O sea, ni siquiera es verdura. Es tan dulce, es tan rica, es tan raro encontrar a alguien que no le guste, porque es realmente, parece un dulce, ¿sí? Él no lo come, o sea, eso entra dentro del ámbito de verduras, ¿no? Y cada vez que mi señora lo prepara y yo lo pruebo, a mí me encanta, ¿sí? Y me parece algo delicioso. Entonces yo siempre le digo, prueba. Mi nene tiene, sí, grandecito el nene, no tiene 2 meses. Y le digo, prueba. Y él dice, no me gusta. Y le digo, ¿cómo sabes que no te gusta? Le digo, prueba. Y luego di no me gusta. Pero si no pruebas, no puedes decir no te gusta. No me gusta. Y no me gusta. Y punto. Y no hay manera de hacerlo probar. En definitiva, ¿por qué estoy trayendo el ejemplo? Eso es el no uso del libre albedrío. Porque está diciendo no me gusta y no sabe si no le gusta. No sabe. Supone que no le gusta. Presupone que no le gusta. Quizás algún día me va a venir a decir más grande, me va a decir, Perdí el tiempo. Tienes razón. ¿cómo me lo perdí? Puede ser. Puede ser que no, porque a veces también uno se pone tan testarudo, entonces deja de hacer cosas simplemente porque no. Y es posible. Pero el ejemplo es eso. Si tú no sabes lo que es Shabbat y no has estudiado nada de Shabbat, ¿cómo puedes decir que no te gusta? Si no has vivido un Shabbat, y no un Shabbat, ¿sí? Porque ir a vivir un Shabbat no es Shabbat. Y si no has tenido la experiencia de realmente de estar esperando toda una semana Shabbat, prepararte para Shabbat, ir de compras para Shabbat, buscar una ropa linda para Shabbat, o sea, pensar en a quién vas a invitar en Shabbat, todo lo que implica Shabbat, y el poder desconectar tu celular, desconectar todo, ¿sí? Abstraerte, poder ir al Beit Knesset, cantar, lo que es Shabbat. Si no has tenido esa experiencia, no sabes. Por lo tanto, no estás eligiendo. Y entonces, qué triste que tenemos en el pueblo de Israel tantos miembros de nuestro pueblo que no están pudiendo hacer uso de su libre albedrío, porque no están eligiendo nada. Y cuando ellos dicen yo no cuido,
realmente no es que yo no cuido porque decidieron, no cuidan porque no saben. Muchos, creo que a todos o a muchos de los que estamos aquí, nos ha sucedido que cuando uno empieza a estudiar, y empieza a estudiar bien, ¿sí? Y en un lugar adecuado, uno empieza a sentir tanto orgullo de pertenecer al pueblo de Israel. Y uno empieza a darse cuenta cuánta sabiduría hay, y cuántas cosas increíbles, y cómo mi neshama se llena de lo que uno estudia, que qué difícil es decir, no quiero seguir más, listo, lo cierro. Sino al contrario, uno quiere más. Empieza a sentir una sed de conocimiento impresionante. Y entonces, obviamente, eso hay que tener el zehut de poder empezar a hacerlo. Y hay que promoverlo. Y hoy, obviamente, en esta generación estamos todo el tiempo, cuando se habla del tema de Kiruv, en definitiva, cuando uno dice el gran milagro de los José Bichuvá, ¿qué le ha pasado a miles de jóvenes en esta generación? De pronto, por alguna situación, escucharon una clase de un rabino en un determinado lugar. Y esa clase les cambió la vida. Así de pronto. Pero fue una clase preparada especialmente para hacerle cambiar la vida. Porque le tocaron un tema que lo movieron. Y a partir de entonces, ¿qué pasó? ¡Bum! ¿Sí? Hizo un cambio en su vida impresionante. Entonces, el libre albedrío, para poder hacer uso de realmente el libre albedrío, no podemos ser ignorantes. Tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que saber. En el caso de Torah y en el caso de lo que sea, hay que saber. Si no, no estás eligiendo nada. Si no, no estás eligiendo. ¿Sí? Para saber si te gusta la Coca o la Pepsi, tienes que probar las dos. Si no, no estás eligiendo. Y obviamente decía que esa es una elección intrascendente. Pero si no, no estás eligiendo. Obviamente. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo. Sí. Pero entonces, si fuera por ignorancia, el castigo no sería el mismo. No entendí. El castigo por no cumplir una mitzvah, por no saber, no sería el mismo. Hay un concepto dentro del pueblo de Israel que se llama Tinok Shenishba. Tinok Shenishba es un bebé que fue secuestrado. En el pueblo de Israel tuvimos muchas oportunidades en el exilio, donde de pronto llegaban a los hogares del pueblo de Israel y se llevaban a los niños. Y esos niños crecían dentro de hogares cristianos o no judíos, ¿sí? Y entonces ese niño obviamente pasaba el tiempo y... La Golá también sería... ¿Cómo? La Golá sería parte de Tinok Shenishba. En la Golá tuvimos mucho de esa situación, en el exilio. Entonces, agarras a un niño de ese, que obviamente es Yehudí, pero no sabe nada de su origen, no sabe nada de su mitzvot. Más aún, hasta quizá le enseñaron a conducirse de acuerdo a otra religión. Entonces, obviamente, el concepto es un Tinok Shenishba, es un niño secuestrado, y por lo tanto, Hashem no lo va a poder juzgar como a un Yehudí que sabe, o un Yehudí que podía saber, y que no cumplió mitzvot por propia decisión. Ese concepto que estaba de alguna manera referido específicamente a esos que eran sacados de su casa, sígueme, específicamente estaba dirigido a esos niños o a ese tipo de personas que les pudo ocurrir una cosa así, se empezó a aplicar también a aquellos judíos que, sin ser secuestrados de su casa, vivieron en un hogar donde tampoco les transmitieron nada. Es decir, hubo Yehudim que nacieron en casa judía, pero tampoco recibieron educación judía, ¿sí? Y es lo que ha sucedido en muchos hogares hasta el día de hoy, lamentablemente. Entonces, ese niño también es como si fuera, entre comillas, un Tinok Shenishba, un bebé secuestrado aún viviendo en casa de judíos. ¿Sí se entiende? Y hay entonces muchos que consideran hasta el día de hoy, muchos jajamín, que consideran que cuando uno habla muchas veces de los seculares del pueblo de Israel, habría que considerarlos como si fueran Tinokot Shenishbu, bebés que fueron secuestrados, y por lo tanto acercarnos a ellos, tratarles de enseñar y saber que Kadosh Baruj Hu no los va a juzgar tan drásticamente porque simplemente no saben. Sin embargo, y esto se los quiero agregar, en los últimos años Rabanim grandes están diciendo que el concepto ya no aplica. Y ya no aplica, ¿por qué? Porque la posibilidad de estudiar y de saber hoy está en todas partes. Está en todas partes. Es decir, ningún Yehudí hoy puede decir, yo no sé. Es decir, puede decirlo. No tengo posibilidad de saber porque vivo en un hogar así. Tienes millones de posibilidades. Hay lugares para estudiar en todas partes. Simplemente te sientas en una computadora y puedes acceder
y haciendo uso adecuado del internet puedes acceder a lugares increíbles y poder, no te va a alcanzar el tiempo de toda tu vida para tomar todos los shiurim de Torah que ya hay en internet. Entonces que alguien diga, bueno, ¿qué quieres? Yo nací en un hogar así. Está bien, pues ya estás grande. Y así como decidiste estudiar arquitectura o física o lo que sea, pudiste realmente tomar la decisión de estudiar Torah. En otras oportunidades, en otras épocas, no existía esa posibilidad. Y entonces, por lo tanto, hoy que venga un yehudí a decir, yo no sabía, dicen Jajamim hoy, grandes rabinos de la actualidad, que eso ya no te exime de tu responsabilidad. Independientemente hay una regla internacional, hay una ley universal, que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. ¿Sí? Si yo llego a un determinado país y de pronto hay una señal de tránsito que no la entiendo y entonces la transgredo, ¿sí? Cada país tiene señales no son universales las señales de tránsito. Justamente ahora me estoy preparando para sacar licencia aquí. No puedo un libro así entero de todas las señales que hay aquí en Israel. Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco para poder aprenderlas. Y hay algunas que uno la mira y no entiende qué significa. Si no lee todo lo que explica abajo de lo que significa esa señal, no entiende. Supónganse entonces que tengo mi carro, veo una señal, como no la entiendo, me sigo, o me doblo, o doblo nu. Y de pronto viene la patrulla, viene la policía y me dice, señor, tiene que pagar una multa porque... No, pero ¿por qué? Por ese cartel. Es que no entiendo lo que dice. No entiendo. ¿Y qué me va a decir el patrullero? El agente. Me va a decir, bueno, eso no entiende, pero lo que dice acá sí va a entender. Tiene que pagar 1000 shekel. ¿Sí? Punto. Entonces yo no puedo alegar mi desconocimiento, mi ignorancia. Yo no puedo el día de mañana llegar con Kadosh Baruj Hu y decir, no sabía. Y Hashem me va a decir, ¿por qué no sabía? No, porque no sabía. Y no tenías oportunidad de aprender, no tenías oportunidad de saber. No podemos llegar con Kadosh Baruj Hu, así dicen Jajamim hoy en día, y decir simplemente por ignorancia no llegué, no supe. Hoy ya tienes oportunidad. A pesar de todo vemos mucha ignorancia y tenemos que trabajar mucho para evitarla. Pero uniéndolo con el tema que estábamos hablando acá, entendiendo ese punto fundamental, no hay libre albedrío total si hay ignorancia. No lo hay. Simplemente crees que estás eligiendo y no estás eligiendo nada. Crees que estás eligiendo no cuidar Shabbat cuando realmente no estás eligiendo no cuidar Shabbat. El libre albedrío lo tienes cuando sí aprendes y sí sabes y actúas. Entonces una persona que sabe lo que es Shabbat y decide no voy a cuidar Shabbat, ese está haciendo uso del libre albedrío. Equivocado, pero lo está haciendo uso del libre albedrío. Pero aquel que no sabe lo que es Shabbat y no cuida Shabbat no está haciendo uso de nada. No está haciendo uso del libre albedrío. ¿Sí se entendió este punto? Sí. Porque es muy importante. Final. ¿Por qué está toda esta introducción tan larga, de apenas 8 capítulos, para Pirkei Avot? Porque esta es la introducción de Pirkei Avot. Pirkei Avot muchas conocen, algunas estudiaron más, algunas menos, pero todos conocemos lo que es Pirkei Avot. ¿Por qué Rambam consideró tan importante semejante introducción para estudiar Pirkei Avot? No sé, porque son como mucho aparte de Pirkei Avot, son consejos de vida. Sí. Y quizás si no tienes bien tus principios y bien como que arraigado en ti lo que es la Torah y Dios y todo, no puedes lograr tener un entendimiento y lo puedes llegar a entender mal. En la introducción Rambam no habló casi de Hashem y no habló de Torah en general. Habló de como de la base de la base. Llegué tarde pero la clase que estuve como de la base. El desconocimiento. No las exime de nada. Son los valores también, entre una y otra. Pirkei Avot es puro valores. Sí. Porque Pirkei Avot sí es el consejo de nuestros Jajamim. Ellos son los que más pudieron entender, o sea, más que nosotros. Entonces, para poder entender más todo este concepto debemos escucharlos a ellos. Sí. ¿Pero para qué necesito la introducción? Con Pirkei Avot me alcanza. Tienes que preparar para algo más grande. No, en base a lo que tú dijiste me alcanza con Pirkei Avot. No necesito la introducción del Rambam. Se puede comenzar desde algo sin conocer, por ejemplo, la naturaleza, o que habla más que todo el Rambam cuando se refieren
Sí, habla de la naturaleza como tal, física y a nivel espiritual Sí, de cada sí. hombre, se parte desde la esencia como tal, ya para como que cada uno es aplicando la parte de las midot. Ok, siguiendo tu idea. Pirkei Avot todos sabemos. Pirkei Avot van a darnos muchos consejos. Pirkei Avot nos va a decir, no te enojes. Pirkei Avot te va a decir, establece horarios para estudiar. Pirkei Avot te va a decir, búscate un maestro. Nos va a dar consejos. ¿Todavía querías decir algo más? Que nos da consejos. Nos da sabios consejos. Rambam nos va a agregar algo en esta introducción. Porque tiene que ser algo nuevo. ¿Sí? Porque si no, ¿para qué le estás agregando? ¿Qué estuvo primero, Pirkei Avot o la introducción del Rambam? Pirkei Avot. Durante muchos siglos se estudió Pirkei Avot sin estudiar la introducción del Rambam. Hasta el día de hoy hay muchos que estudian Pirkei Avot sin estudiar la introducción del Rambam. ¿Por qué Rambam consideró importante escribir esta introducción? Para decirnos a todos que todo lo que está escrito en Pirkei Avot lo puedes lograr. Todo lo que está escrito en Pirkei Avot lo puedes lograr. ¿Por qué? Porque tienes libre albedrío, porque tienes una neshama que lo puede hacer, porque tienes un potencial increíble, porque puedes cambiar todo el tiempo. Porque si uno lee solo Pirkei Avot, uno puede llegar a decir, uy, qué difícil, no, esto no creo. Sí, o sea, bueno, quizás alguien lo pueda hacer, pero no yo. Sí, o sea, como que pueden ser grandes frases, sí, pero muy inalcanzables, sí. Pero puede, para una persona que es muy enojona y que diga a Pirkei Avot, no te enojes, y viene Rambam y nos va a hablar de lo que es la neshama y de lo que es una neshama enferma y cómo puedes curarte y la fuerza que tienes y cómo eres tú el que decide que esté en tu vida. Cuando en definitiva voy a leer no te enojes, entonces puedo decir sí voy a poder. ¿Sí se entiende? Es decir, él nos está diciendo todo lo que está acá escrito, claro que lo puedes hacer. Está en tus manos, tú eres el que decide. Cualquiera de las frases, no seas envidioso, no hagas la shonarra, tú puedes hacer absolutamente todo. Y por eso él consideró necesario, y quiero recordar y decírselos a las que no estuvieron en la primera clase, él escribe una introducción a la introducción. Hay una primera página, que es la introducción a Pirkei Avot. Y en esa primera página, de alguna manera, transmite el mensaje de que muchas veces cuando leemos Pirkei Avot pensamos que es muy simple, que son frases lindas, ¿sí? Que no necesita mucha explicación. Y él dice, justamente Pirkei Avot es uno de los libros más difíciles, más complicados. Pero todo lo que está en Pirkei Avot, después de que uno entiende todo lo que explica él, de alguna manera nos da la idea de que, claro que se puede. Es difícil, lo estudias, y el cambio de las midot, el cambio de tu personalidad, decidir ser una nueva persona, lo puedes hacer a cada instante, y la decisión está en tus manos, y en definitiva eres tú el que va a decidir ser como Moshe Rabenu, un tzadik, o puedes decidir ser la peor persona del mundo. No eches culpas, ¿sí? Deja de mirar hacia afuera, mira para adentro, ¿sí? Y a trabajar. Hoy recibí a la mañana, antes de venir aquí, lo leí, un mail de una persona que me escribe: ¿cómo puedo saber si soy bueno o malo? Miren qué pregunta me hizo. Decidí no contestarle. Decidí tomarme tiempo para contestarle, ¿sí? Pero miren qué pregunta. ¿Cómo puedo saber si soy bueno o malo? Yo creo que le voy a contestar con una pregunta. Y la pregunta va a ser: ¿por qué haces esa pregunta? Y a ver qué piensa él. Pero en serio, o sea, yo creo que él tiene que estar trabajando internamente. Pero a pesar de todo, qué bueno que se está haciendo una pregunta así. Sí. Qué bueno que se está haciendo una pregunta así. Muchos ni siquiera nos la cuestionamos. Banot, se acabó Rambam. Nos van a quedar algunas. ¿Cuándo terminamos el semestre? Julio. 10 de julio, un mes. Entonces tendremos como 3 o 4 encuentros más para ver entonces qué tocamos en las próximas semanas. Todo lo mejor. Se cuidan. Chao. Mahon Ora, tu casa en Israel.